Mi padre desapareció el día que íbamos a arruinar a mi tío. Y lo que descubrí en su computadora cambió todo. Mi padre desapareció exactamente 3 horas antes de presentar pruebas que podían destruir la vida de mi tío para siempre. Y lo peor, no fue encontrar su auto abandonado en medio de la carretera. No. Lo peor fue abrir su laptop esa misma noche, y descubrir una carpeta con mi nombre. Una carpeta llena de grabaciones. Grabaciones donde mi propio padre decía que, si algo le pasaba, probablemente yo también estaba en peligro. Y honestamente, después de escuchar la última grabación, entendí por qué llevaba 20 años mintiéndome. Porque mi familia no estaba peleando por dinero. Estaban peleando por algo muchísimo peor. Antes de empezar, si te gustan las historias de Reddit llenas de drama, secretos familiares y giros que parecen sacados de una película, suscríbete ahora mismo porque subimos historias nuevas todas las semanas. Y créeme, esta historia se pone cada vez más enfermiza. Todo comenzó hace aproximadamente 8 meses, cuando recibí una llamada de mi padre a las 2 de la mañana. Capítulo 1, la llamada. Para dar contexto, yo siempre tuve una relación complicada con mi familia. Mi mamá murió cuando yo tenía 9 años y, desde entonces, mi padre, Juan, prácticamente se convirtió en otra persona. Antes era alegre. Hacía bromas malas. Cocinaba los domingos. Después del funeral, se volvió frío. Distante. Como si hubiera envejecido 20 años de golpe. Y mi tío Carlos, el hermano menor de mi papá, empezó a aparecer demasiado seguido en nuestras vidas. Carlos era exactamente el tipo de persona que sonríe demasiado. Trajes caros. Perfume fuerte. Siempre hablaba como vendedor. Familia es familia, hermano. Yo solo quiero ayudar. Todo lo hago por ustedes. Pero incluso de niño, algo me incomodaba de él. No sabía qué era. Hasta que crecí. Cuando cumplí 27 años, trabajaba como diseñador gráfico freelance y apenas hablaba con mi padre una vez por semana. Nunca discutíamos. Pero tampoco éramos cercanos. Entonces llegó esa llamada. Mateo, necesito que vengas. Ahora. Y no le digas a nadie. Recuerdo mirar el reloj. 2:13 de la mañana. Le pregunté si estaba bien. Y hubo silencio. Un silencio tan largo que pensé que la llamada se había cortado. Después escuché esto. Creo que Carlos va a matarme. Me reí nerviosamente. Pensé que estaba borracho. O paranoico. Pero mi padre nunca bebía. Jamás. Tomé las llaves y manejé 40 minutos hasta su casa. Cuando llegué, todas las luces estaban apagadas. Excepto la cocina. Y mi padre estaba sentado solo. Con una carpeta enorme sobre la mesa. Parecía agotado. Tenía ojeras. Las manos temblándole. Cierra las cortinas. Y deja el celular boca abajo. Ahí fue cuando entendí que hablaba completamente en serio. Se sentó frente a mí y dijo algo que me dejó helado. Tu tío lleva años robándonos. Y no solo a nosotros. A mucha gente. Pero cometió un error. Mató a alguien. Yo me quedé congelado. Le pregunté de qué demonios estaba hablando. Y mi padre abrió la carpeta. Había documentos bancarios. Fotos. Contratos. Capturas de mensajes. Todo conectado a una empresa inmobiliaria que Carlos manejaba desde hacía más de 10 años. Una empresa que, aparentemente, lavaba dinero. Pero eso no era lo peor. No. Lo peor era una fotografía. Una foto de mi mamá. Y detrás de la foto, escrito a mano, había una fecha. 3 días antes de su muerte. Levanté la mirada y mi padre estaba llorando. Era la primera vez que veía llorar a ese hombre desde el funeral. Y entonces dijo, tu mamá descubrió algo. Y creo que Carlos tuvo que ver con lo que le pasó.
Capítulo 2. La verdad sobre mi madre. Para entender lo que sentí en ese momento, tienes que saber cómo murió mi mamá. Oficialmente, fue un accidente automovilístico. Un camión perdió el control. Invadió el carril. Y chocó de frente contra su auto. Caso cerrado. Eso fue lo que nos dijeron siempre. Pero mi padre me confesó algo esa noche. Nunca creí la versión oficial. Resulta que, durante años, él investigó en secreto. Y cuanto más investigaba, más extraño se volvía todo. El conductor del camión desapareció. Los reportes policiales tenían inconsistencias. Y varias cámaras de tráfico, casualmente, dejaron de funcionar. Yo sentía que estaba escuchando la trama de una película barata. Pero luego me mostró un audio. Era la voz de mi mamá. Temblando. Asustada. Juan, si algo me pasa, no confíes en Carlos. Se me erizó todo el cuerpo. Le pregunté por qué demonios nunca me contó nada. Y mi padre respondió algo que todavía me duele recordar. Porque no sabía si podía protegerte. Esa noche casi no dormimos. Pasamos horas revisando documentos. Carlos había convencido a decenas de personas mayores de invertir en propiedades falsas. Había transferencias sospechosas. Nombres repetidos. Empresas fantasma. Y, aparentemente, uno de sus socios desapareció hace años. Mi padre llevaba meses reuniendo pruebas para entregarlas a la policía. Pero tenía miedo. Mucho miedo. Y sinceramente, yo también empecé a tenerlo. Porque a las 5 de la mañana, mi padre recibió un mensaje. Deja de escarbar. Última advertencia. Sin número. Sin nombre. Solo eso. Mi padre palideció. Y entonces hizo algo todavía más extraño. Sacó una llave USB del bolsillo. Si algo me pasa, esto es para ti. Le pregunté qué había adentro. Y respondió. La verdad completa. Capítulo 3. El día de la desaparición. Durante las siguientes semanas, ayudé a mi padre a organizar toda la evidencia. Nos reuníamos en cafeterías distintas. Nunca hablábamos por teléfono. Parecía paranoico. Pero honestamente, después de todo lo que vi, ya no sabía qué creer. Entonces llegó el día. El día en que íbamos a entregar todo. Mi padre tenía una reunión con un periodista de investigación a las 6 de la tarde. Yo debía encontrarme con él una hora antes. 5:02 de la tarde. Le escribí. Ya llegué. ¿Dónde estás? No respondió. 5 minutos después intenté llamarlo. Buzón de voz. Mala señal. 10 minutos. Nada. Empecé a sentir ese vacío horrible en el estómago. Como cuando sabes que algo salió mal antes de tener pruebas. Entonces recibí una llamada. No reconocí el número. Contesté. Y una voz masculina dijo, tu padre tuvo un accidente. Corrí hacia mi auto. Y manejé como loco hasta la ubicación que me dieron. Cuando llegué, vi el auto de mi padre. Abandonado. La puerta del conductor abierta. El motor apagado. Pero él no estaba. Había sangre en el asiento. Y el celular roto en el suelo. Llamé a la policía inmediatamente. Llegaron 20 minutos después. Tomaron fotos. Preguntas. Notas. Pero desde el principio, sentí algo raro. Un oficial incluso me preguntó varias veces si mi padre tenía problemas mentales. Y luego apareció Carlos. Perfectamente vestido. Con cara de preocupación falsa. Dios mío, ¿qué pasó? Quise golpearlo. Literalmente. Pero se acercó y me abrazó. Y mientras me abrazaba, me susurró algo al oído. Hay cosas que es mejor no descubrir. Sentí hielo recorriéndome la espalda.
En ese instante entendí algo. Mi tío sabía exactamente lo que estaba pasando. Pero no tenía pruebas. Aún no. Esa noche fui al departamento de mi padre. Y recordé la USB. La conecté a mi computadora. Y apareció una carpeta llamada Si desaparezco. Capítulo 4. Las grabaciones. Había más de 40 archivos. Videos. Audios. Documentos. Pero uno estaba marcado como urgente. Mateo, ver primero. Hice clic. Mi padre apareció en pantalla. Se veía cansado. Asustado. Si estás viendo esto, probablemente Carlos ya actuó. Escúchame con atención. Nunca estuvimos en peligro por el dinero. Todo esto empezó mucho antes. Mi padre explicó que, hace más de 20 años, él y Carlos trabajaban juntos en construcción. Y durante un proyecto, encontraron documentos enterrados dentro de una pared falsa. Documentos vinculados a políticos locales y lavado de dinero. Carlos quiso vender la información. Mi padre quiso denunciarla. Y desde entonces, comenzaron las amenazas. Pero luego ocurrió algo peor. Mi mamá descubrió reuniones secretas entre Carlos y personas peligrosas. Personas vinculadas con desapariciones. Mi padre empezó a llorar en el video. Creo que debí ir a la policía antes. Creo que por mi culpa murió tu madre. Yo estaba paralizado. Pero el siguiente archivo fue todavía peor. Era una grabación de audio reciente. Carlos hablando con alguien. Juan ya no entiende cuándo detenerse. Si sigue hablando, hacemos lo mismo que con ella. Casi vomito. Porque ya no eran sospechas. Era una confesión. Y entonces escuché otra voz. Una voz que reconocí inmediatamente. Era la del policía que había estado en la escena del supuesto accidente. En ese momento entendí que no podía confiar en nadie. Absolutamente nadie. Tomé la laptop. La USB. Y salí del departamento. Pero justo cuando llegué al estacionamiento. Vi un auto negro estacionarse lentamente frente a mí. Y Carlos bajó. Capítulo 5. La confrontación. Carlos sonrió apenas me vio. Como si nada estuviera pasando. Como si no acabara de escuchar una grabación donde prácticamente admitía un asesinato. Se acercó lentamente. Mateo, tenemos que hablar. Yo retrocedí. Tenía el corazón explotándome. Y honestamente, pensé que iba a matarme ahí mismo. Carlos levantó las manos. No vine a hacerte daño. Tu padre te llenó la cabeza de mentiras. Le grité que escuché las grabaciones. Y por primera vez, perdió la sonrisa. Se quedó callado unos segundos. Después suspiró. Y dijo algo que jamás olvidaré. Tu padre tampoco es inocente. Sentí que el piso desaparecía debajo de mí. Carlos comenzó a contar una versión completamente distinta. Según él, mi padre también participó en el esquema de corrupción durante años. Y cuando quiso salir, ya era demasiado tarde. Todos estaban atrapados. Yo no sabía qué creer. Porque parte de mí pensaba. ¿Y si tiene razón? Carlos dio un paso más cerca. Tu padre destruyó muchas vidas. La diferencia es que yo dejé de fingir que era buena persona. Entonces sacó un sobre. Y me lo entregó. Dentro había fotografías. Fotos de mi padre reunido con hombres desconocidos. Recibiendo dinero. Firmando documentos. Sentí náuseas. Porque por primera vez, entendí que quizás toda mi familia estaba podrida. Carlos me miró fijamente. Ven conmigo. Te explicaré todo. Y justo cuando estaba a punto de responder. Varios autos policiales entraron al estacionamiento.
Carlos maldijo. Y salió corriendo. Los policías lo persiguieron. Yo me quedé inmóvil. Sin entender nada. Entonces alguien tocó mi hombro. Era el periodista. El mismo con quien iba a reunirse mi padre. Y dijo algo que me dejó helado. Tu padre está vivo. Conclusión, la verdad final. Resulta que mi padre había fingido parcialmente su desaparición. Sí. Había sangre real en el auto. Pero la herida no era mortal. Todo fue un intento desesperado de escapar antes de que Carlos lo encontrara. El periodista lo había escondido. Porque sabían que había policías involucrados. Y necesitaban tiempo para publicar toda la información. 2 semanas después, explotó el escándalo. Varias personas fueron arrestadas. Entre ellas, mi tío Carlos. Y también 2 oficiales de policía. Las grabaciones se hicieron públicas. Las empresas falsas fueron investigadas. Y muchas familias descubrieron que habían sido estafadas durante años. Pero la parte más difícil fue descubrir la verdad sobre mi padre. Porque sí. Carlos había mentido en muchas cosas. Pero no en todo. Mi padre sí participó al principio. Sí recibió dinero. Sí ayudó a ocultar información. Y aunque luego intentó arreglarlo. Ya era demasiado tarde. Hace 3 meses hablé con él por última vez. Me pidió perdón. Dijo que intentó protegerme. Y honestamente, creo que decía la verdad. Pero hay errores que destruyen demasiado. Actualmente vive en otra ciudad bajo protección. Y yo, todavía estoy intentando entender quién era realmente mi familia. Lo más perturbador es que nunca encontraron pruebas definitivas sobre la muerte de mi mamá. Así que técnicamente, todavía sigue siendo un accidente. Pero después de todo lo que escuché, no creo en las coincidencias. Y aquí viene la pregunta para ustedes. Si descubrieran que alguien de su familia hizo cosas horribles, pero después intentó cambiar, ¿lo perdonarían? ¿O hay cosas que simplemente no tienen regreso? Y si llegaste hasta aquí, suscríbete para más historias de Reddit oscuras y perturbadoras.